Señoras y señores, muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este primer foro sobre la reindustrialización y desarrollo de Medina del Campo. Un foro organizado por Radio Televisión, Medina y Comarcas y que cuenta con el patrocinio de Eurocaja Rural y la colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo, Simón Ruiz y la Junta de Castilla y León. Una vez más, la televisión de Medina del Campo se preocupa por la situación tanto económica, social y urbanística de la villa. Por ese motivo, esta tarde vamos a analizar cómo se puede mejorar y, a su vez, vamos a buscar soluciones al desarrollo y la industria de una localidad que es cabecera de comarca y, sin duda alguna, una pieza clave tanto a nivel provincial como en nuestra comunidad. Para ello contaremos con las personas que más información y más en contacto están con la realidad, que viven, sufren, sienten y padecen, que son los empresarios e industriales de Medina y de su entorno. Van a escuchar una serie de ideas por parte del Ayuntamiento para ayudar tanto a los empresarios de Medina como a los futuros promotores y empresarios que hayan puesto el foco y el ojo en nuestra localidad. Desde Radio Televisión Medina y Comarcas queremos que este sea el primero de muchos encuentros y foros que organizaremos para ayudar a los empresarios medinenses y mejorar la imagen de la villa. Antes de empezar, aprovechamos también para saludar a los espectadores que nos están viendo en directo a través del canal oficial de YouTube de Telemedina, Canal 9. La primera intervención va a girar en torno a las medidas económicas para fomentar el desarrollo industrial de Medina del Campo. Una de las formas de fomentar el desarrollo es a través de la implantación de empresas, la fiscalidad empresarial y las ayudas que pueden tener las mismas. Para ello contamos con la presencia de don Luis Carlos Salcedo, que es concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Medina del Campo. Buenas tardes a todos. La verdad es que dar la enhorabuena al impulsor de este primer foro, don Javier Cuevas, por poner en marcha este tipo de foros que creo que son fundamentales. Creo que aprovechar las sinergias entre todos los colectivos y esa colaboración público-privada de la que hemos hablado tantas veces creo que es fundamental para el desarrollo, en este caso, de Medina del Campo. Bueno, antes de comenzar, sí que me gustaría dejar clara una cosa. En estos tiempos en los que se ha recibido muchos ataques a los empresarios y a ciertas empresas en nuestro país, creo que vosotros, los empresarios, sois los verdaderos impulsores del motor económico y de la riqueza y la estabilidad, en este caso de una ciudad como Medina del Campo. Sin vosotros, desde luego, que no habría esa estabilidad. En estos tiempos, además, que tanto se habla en nuestra zona y en nuestro territorio, la despoblación, desde luego que contra la despoblación solamente se lucha creando empleo, generando empleo y fijo y estable. Y ustedes y vosotros sois los que generáis ese empleo fijo y estable. Desde luego que las administraciones públicas no somos los que tenemos que generar ese empleo fijo y estable, pero sí que tenemos que ayudar a que vosotros, los empresarios, seáis capaces de invertir, en este caso en nuestra ciudad, y hacerlo con una fiscalidad que es lo que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, que sea lo suficientemente atractiva como para ser Medina del Campo y la comarca lo suficientemente atractivo para atraer esa generación de empresas, esa generación de empresarios y esa generación de emprendimiento. Bueno, nosotros nos encontramos en el 2019, cuando llegamos al gobierno municipal, nos encontramos con un diagnóstico del por qué Medina no seguía creciendo, por qué no crecía. Ese diagnóstico venía de un hecho muy significativo, que era la existencia de locales en el centro sin actividad comercial, lo cual nos preocupaba porque era un pulso que tomaba a nuestra ciudad, cuando el comercio tradicional, a pesar de los cambios que se han producido estos últimos años, como la digitalización, etcétera, etcétera, otras nuevas formas de vender, sí que es cierto que era muy significativo que en Medina del Campo nos encontrábamos en el centro de nuestra ciudad con muchos locales vacíos. Otro de los diagnósticos que pudimos ver es que había una ausencia total de incentivos fiscales, de ser atractivos fiscalmente Medina del Campo y nuestra zona para la implantación de esas nuevas empresas. Y luego otra de las cuestiones que nos encontrábamos es que era la oferta de suelo industrial era insuficiente y la falta de dinamismo sobre las concesiones de licencias.
lo cual esto os comentará mucho mejor nuestro concejal de turismo. En cuanto a las medidas fiscales que nosotros tomamos desde el Ayuntamiento, la verdad es un trabajo bastante arduo con la Oficina de Gestión Tributaria en nuestro Ayuntamiento, nos encontramos que para la reactivación de la zona comercial, pusimos en marcha algo bastante novedoso. En este caso era una bonificación fiscal, que era el ámbito en el que nosotros nos ocupa, que era una bonificación del 50% en el IBI, en el impuesto de bienes inmuebles, durante 2 ejercicios consecutivos para todos aquellos locales que estuvieran cerrados o permanecieran cerrados durante más de 3 meses e iniciaran una actividad económica. Además, incrementábamos en un 10% a ese 50% ya inicial si era el emprendedor joven de menor de 30 años o mujer mayor de 45 años, porque vimos que esos 2 sectores de la población tenían más dificultades a la hora de emprender. ¿Qué buscábamos con estas bonificaciones? Bueno, pues 2 cuestiones. Una muy importante: nosotros nunca hemos creído en la intervención del mercado de alquileres, pero sí que hemos creído, y así me dio el mandato el señor alcalde, de que incentiváramos de algún modo a que todos aquellos propietarios de locales vacíos en el centro de nuestra ciudad se animaran a alquilar su local, pusieran quizás un poco más de interés, incluso rebajaran un poquito esos precios del alquiler para poder poner en marcha ese tipo de negocios. Es verdad que nos vino la pandemia, es verdad que hubo una cierta paralización, pero una vez acabada la pandemia es cierto que hemos vuelto a tener nuevas solicitudes y se está poniendo bastante bien en marcha. En cuanto a otros incentivos fiscales que tuvimos, nos encontramos con la bonificación del ICIO. Nosotros pusimos en marcha una bonificación del ICIO del 50% con carácter general, siempre con el aumento del 10% con los 2 sectores de la población que anteriormente comentábamos, que era los menores de 30 años, que se beneficiarían en un 10% más a ese 50% en el ICIO, y en ese 10% más para las mujeres mayores de 45 años. Vosotros que sois emprendedores, que habéis puesto en marcha multitud de negocios, cuando se hace un plan de negocios es muy importante la fiscalidad en este caso la fiscalidad local, para que en ese plan de negocio contemos con esos incentivos fiscales y seamos más atractivos y más atrayentes para que cualquier emprendedor elija nuestra ciudad en vez de elegir una colindante. Otra de las bonificaciones que poníamos en marcha era el 75% cuando se generen más de 50 empleos y el 95% de bonificación cuando se generen 100 empleos. En cuanto a la bonificación del 95%, apuntar, y eso sí que es importante, es que era lo máximo que nos permitía la ley. Es decir, cuando la generación de empleo es de más de 100 puestos de trabajo, desde luego que nosotros hemos sido muy ambiciosos y prácticamente por el ICIO no se paga apenas. En cuanto a otra de las bonificaciones fiscales que pusimos también en marcha, era la bonificación en el IAE. El IAE, como todos sabemos, son aquellos que tributan las empresas que facturan más de 1 millón de euros y en nuestra localidad implantamos la bonificación del 50% durante 3 ejercicios consecutivos cuando se generan 10 empleos y algunos de vosotros os preguntaréis: ¿y por qué en el ICIO hay que generar 50 empleos para el 75% y en cambio en el IAE 50%? Porque en el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que la generación de 50 empleos o de 100 empleos en nuestra localidad era más difícil. No son muchas las empresas que tenemos con más de 100 empleados. Por tanto, para incentivar a esas empresas que no son tan grandes a nivel de empleados, decidimos rebajarlo hasta los 10 empleos con una bonificación, como decía y como podemos ver en la pantalla, del 50%, del 75% cuando generasen 25 empleos y del 95% otra vez fuimos a máximos, lo máximo que nos permite la ley cuando se generaran 50 empleos o más. Pero efectivamente hemos seguido siendo ambiciosos y en el siguiente ejercicio implantamos la bonificación en el IBI, aplicable también durante 3 años, durante 3 ejercicios consecutivos, y del mismo modo que hicimos con el IAE, del 50% cuando se generen 10 empleos, del 75% cuando se generaran 25 empleos o más, y del 50%, y del 95% otra vez lo máximo que nos permite la ley cuando se generasen 50
empleos. En líneas generales, a nivel fiscal, creo, además después de un estudio bastante pormenorizado por parte de las ciudades colindantes que tenemos o de las ciudades de similares características dentro del entorno de Castilla y León, y siempre y cuando de las competencias municipales que tenemos cada uno, desde luego que somos los más competitivos en este momento en Medina del Campo, y desde luego que invito a todos los empresarios a que por supuesto inviertan en nuestra ciudad, porque desde luego que es una ciudad que a nivel geográfico, a nivel fiscal, como hemos podido comprobar, somos de los más competitivos de Castilla y León. Gracias.